Estoy esperando que empiece a grabar para compartirles pantalla. Listo. No, ya me salió la confirmación a mí, que no me había salido a mí. Bueno, cuando sean más o menos las 8:30 me avisan, porfa. Entonces el día de hoy vamos a empezar, ahora sí, algo bastante chévere, bastante llamativo y que está muy relacionado con lo que hemos hecho las últimas clases. Entonces vamos a hablar específicamente de estequiometría. ¿Qué viene siendo la estequiometría? Pues es todo este cálculo cuantitativo que me permite hacer para calcular cantidades de reactivos y productos que están involucrados en una reacción química. Entonces, a partir de la estequiometría, yo puedo saber cuánto necesito de un reactivo, cuánto se me forma de un producto, cuánto me sobra del otro reactivo. O sea, puedo relacionar las cantidades que yo tengo de las diferentes sustancias en esa reacción. Obviamente la estequiometría es una vaina supremamente importante, para ustedes es supremamente importante. Si mezclo 2, 3, 4 reactivos, ¿cuánto puedo obtener yo de producto? ¿Cuál es el rendimiento de mi reacción química? Eso es importante al nivel de laboratorio y si yo quiero escalar para producir, eh, por ejemplo, un medicamento, por ejemplo, un producto que tenga alguna aplicación industrial, eso lo debo tener en cuenta. La única, como digo todos los semestres, la única manera de aprender a hacer cálculos estequiométricos es haciendo ejercicios. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es hacer ejercicios, pero con lo que haga yo hoy y lo que haga la próxima semana, pues obviamente no basta. Necesitamos que ustedes sigan haciendo más ejercicios porque la única manera de aprender es haciendo, no viendo, es haciendo. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con esta reacción que está aquí, que es una reacción eh, supremamente sencilla, pero que representó bastante para el mundo hace más o menos unos 100 años. Y esta reacción hace parte de algo que se llama el proceso Haber-Bosch, pero me gusta decirle el proceso Haber, que digamos al señor que hizo esto, que fue el señor Haber, que en paz descanse, pues le dieron un Nobel. Así importante es, porque esta reacción produce amoníaco y el amoníaco es precursor de muchos fertilizantes. O sea, sin esta reacción estaríamos jodidos. ¿Listo? Por eso es que el man se ganó un Nobel en 1913, creo, o 18, ya ni me acuerdo. ¿Listo? Entonces, cuando yo tengo una reacción química de este tipo, que está por acá, yo la puedo leer de diferentes maneras. Eso era lo que hemos intentado hacer cuando hablábamos del balanceo también. Y entonces, fíjense, cuando yo tengo esta reacción, yo la puedo leer así. Un mol, porque es lo que dice la reacción, la ecuación, un mol de nitrógeno debe reaccionar con 3 moles de hidrógeno para formarme 2 moles de amoníaco. Digamos que esta es la lectura más común que nosotros vamos a tener. Nosotros podemos leer esa ecuación química en términos de moles. Y eso es lo que nos va a dar o ser útil al momento de hacer los cálculos. Yo la puedo leer en moles, pero también podríamos nosotros leerla en función de las masas molares. ¿Qué significa eso? Si ustedes calculan la masa molar de esta molécula de nitrógeno que está acá, o de este mol de nitrógeno mejor, el nitrógeno pesa 14, pero hay 2 por cada molécula, o sea que pesa 28. ¿28 qué? 28 gramos. Entonces fíjense que yo puedo hacer también relaciones directamente, no en moles, sino en gramos. 28 gramos de nitrógeno, ¿cierto? Deben reaccionar con ¿qué?
La masa molar del hidrógeno es 2, es 1, ¿cierto? Pero como tengo 2, 1 por 2, 2 gramos por mol. Pero como tengo 3 moles que están participando aquí, pues realmente la masa total de hidrógeno que está reaccionando, ¿cuánto sería? Sería 6 gramos. ¿Listo? Y el producto, que es el amoníaco, ¿cuál es su masa molar? Pues el nitrógeno pesa 14, el hidrógeno pesa 1, 1 por 3, 3 más 14, 17, pero hay 2 moles que participan en esta reacción. Entonces aquí voy a tener 17 por 2, 34. Porque está en otro idioma, Juan Pablo. Y es una imagen, así que no la edité. Porque aquí dice mols, debería decir moles. ¿Qué es lo importante aquí? Fíjense que la masa total, recuerden que ese también es la justificación del balanceo de las ecuaciones químicas, la masa total de los reactivos 28 más 6 tiene que ser igual a la masa de los productos. En este caso, 34 gramos. Entonces es otra manera de leerla. A mí la que más me interesa es en moles, porque a partir de eso es que vamos a hacer las relaciones. Pero pues yo la puedo leer en términos de las masas molares, teniendo en cuenta que masa de reactivos igual a masa de producto. Recuerden eso. Ley de conservación de la materia, ¿cierto? O si nosotros no tenemos en cuenta los moles, nosotros podemos hablar en términos de moléculas, teniendo en cuenta que el número de Avogadro. Entonces, fíjense que la ecuación química me dice que está participando un mol de nitrógeno. ¿Y qué es un mol de nitrógeno? Un mol de nitrógeno vendrían siendo 6,022 por 10 a la 23 moléculas de nitrógeno. ¿Listo? En el caso del hidrógeno, pues tengo 3 moles, pero un mol son 6,022 por 10 a la 23. 3 moles, pues será el número de Avogadro por 3, o sea, 1,8 por 10 a la 24, ¿cierto? Y aquí, lo mismo, se me producen 2 moles de amoníaco, pero un mol de amoníaco es el número de Avogadro. Pero como se producen 2, pues será 2 veces el número de Avogadro, será el número de moléculas. 1,2 por 10 a la 23 moléculas. Entonces, fíjense que hay diferentes maneras de leer esas ecuaciones químicas. Esto de acá es, por ejemplo, como tengo gases aquí, que son los que participan en la reacción química, pues yo puedo aplicar la ecuación de los gases ideales que veremos la otra semana un poquito, pues directamente para relacionar la cantidad que nosotros tenemos en moles de la sustancia con su volumen. Por eso aquí tenemos volumen y también podríamos relacionar los volúmenes para las diferentes sustancias que participan. En este caso, porque todas son gases. ¿Listo? Pero entonces, como les decía al principio, la única manera de aprender a hacer cálculos estequiométricos es practicando. ¿Listo? Y entonces, vamos a hacer este ejercicio que está por aquí. Me queda como mal, listo. Voy a volver aquí, voy a hacerla acá encima. La animación que tengo en la otra diapositiva no me deja. Vamos a suponer que yo voy a llevar a cabo esta reacción química en un reactor y que yo tengo disponible de hidrógeno 16 gramos. Eso es lo que yo tengo disponible. Tengo 16 gramos. Y yo quiero calcular cuál sería la cantidad de nitrógeno necesaria que debería poner yo en ese reactor para que reaccione con estos 16 gramos. Entonces la pregunta es, ¿cómo calculo yo la cantidad de nitrógeno que necesito? ¿Qué tendría que hacer yo si yo tengo esta cantidad de hidrógeno ya en mi reactor? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Entonces, Juan dice buscar una relación, buscar la relación. ¿Listo? Bien. ¿Qué tendré que hacer? Ya operativamente hablando. Entonces, Santiago, muy bien, Karen, sí, relaciones. Entonces, primera sugerencia que yo les doy,
Es una sugerencia que los cálculos estequiométricos se pueden hacer de diferentes maneras, pero la sugerencia que yo les doy es que si a mí me dan una cantidad en gramos o me dan una cantidad en volumen, voy a asumir por ejemplo mililitros, obviamente si me dan en gramos, kilogramos, toneladas, lo que sea, yo debo pasar esas unidades de gramos y volumen, pasarlas a moles. Entonces siempre será necesario que yo convierta en moles. Y como dice Juan Pablo, buscar una relación, pero esa relación nosotros la vamos a buscar en moles. ¿Listo? Entonces, para el caso del ejercicio, entonces yo tengo 16 gramos de hidrógeno. Vamos a ponerle una cifrita significativa más a esa vaina. Vamos a suponer que es 16,0. Que yo tengo 16,0 gramos de hidrógeno. Eso es lo que yo tengo en un inicio. Lo primero que vamos a hacer es pasarlo a moles, ¿cierto? Y entonces recuerden lo que hicimos nosotros las clases pasadas de utilizar factores de conversión. Entonces aquí, si yo quiero pasar de gramos a moles o de moles a gramos, siempre mi factor de conversión será la masa molar. ¿Listo? Y entonces en este caso tengo gramos arriba. Para poder cancelar esos gramos, pues los gramos deben ir abajo. Entonces aquí arriba debe ir la equivalencia. Un mol de hidrógeno, ¿cierto? ¿Cuánto pesa un mol de hidrógeno? Vamos a redondearlo. 2 gramos de hidrógeno, ¿cierto? Recuerden que el hidrógeno pesa 1, pero la molécula está formada de 2 átomos, por ende aquí voy a poner 2 gramos de H2, ¿sí? Gramos y gramos se me van a cancelar. Entonces ya tengo esta masa pasada en moles. Ahora viene lo importante de la estequiometría. Este es el paso importante que vamos a hacer en este momento. Y entonces el paso importante me dice, listo, ya tengo moles de hidrógeno, pero yo quiero calcular los moles de nitrógeno que yo necesito. Entonces lo que voy a encontrar es una relación entre estos dos reactivos en la ecuación química. Y entonces esa relación nosotros la vamos a hacer en moles, pero para poderla validar, pues obviamente esta ecuación química debe cumplir con la ley de conservación de la materia. O sea que la ecuación debe estar balanceada. Si la ecuación no está balanceada, baila, no se puede hacer nada. Hay que balancearla. Por eso es que molesté las clases pasadas en tratar de ver cómo se balancea, ¿cierto? Debo tener en cuenta la relación. Y si ustedes miran, pues esta ecuación química, como ya la copié del libro, pues ya está balanceada. Fíjense que ya está balanceada, que ya tiene los coeficientes 3 y 2 por aquí. Pero entonces, como yo quiero buscar la relación entre este y este de aquí, ¿qué puedo hacer? Vean, tengo moles de hidrógeno arriba. Para poder cancelar estos moles, pues debo poner moles de hidrógeno abajo, ¿cierto? Pero ¿cuántos moles voy a poner? Pues los que me dé la ecuación química, porque precisamente esta es la relación estequiométrica que yo quiero determinar. Entonces, en este caso, por cada 3 moles de hidrógeno que reaccionan, ¿cierto? ¿Cuántos reaccionan de nitrógeno? Uno. Este es el paso clave. ¿Listo? Yo encuentro relaciones entre las sustancias. Aquí voy a tener 3 a 1. Entonces estos moles se cancelan con estos moles y todo me queda en moles de nitrógeno. Entonces ya convertí una cantidad en gramos de hidrógeno a moles de nitrógeno. Pero pues, ¿qué pasa? Que yo no tengo una balanza para moles, porque los moles no es una propiedad como la masa, que es una propiedad general, sino que va a depender de la masa molar de cada compuesto. Entonces yo no puedo tener una balanza para cada uno de los compuestos. Entonces, ¿qué tendré que hacer? Pues pasar esos moles a gramos, ¿cierto? Y recuerden, para pasar de moles a gramos, ¿qué necesitamos? Pues la masa molar. Tengo moles de nitrógeno arriba, voy a poner moles de nitrógeno abajo para poderlo cancelar. Entonces aquí voy a poner un mol de nitrógeno, ¿cierto? ¿A qué equivale un mol de nitrógeno? Pues la masa molar. El nitrógeno pesa 14, pero la molécula está formada de 2.
O sea que voy a tener 14 por 2, 28. Un mol de nitrógeno pesa 28 gramos, ¿cierto? Y entonces, moles de nitrógeno se cancela y entonces ya puedo determinar una cantidad de nitrógeno que va a reaccionar con el hidrógeno. Si ustedes me ayudan, me colaboran, porfa, muchachos, con el resultado. Listo, tú lo haces directamente con los gramos. Sí, mira, el nitrógeno ahí lo multipliqué. Sí, porque el nitrógeno pesa 14. 14 por 2, 28. No, el hidrógeno también. El hidrógeno pesa 1, 1 por 2, 2. Sí, sí, los multipliqué. Listo, Sara, no hay problema. Si tú lo haces directamente en gramos, no importa, porque tú estás teniendo en cuenta de todas maneras las relaciones moles cuando pone los gramos. Entonces debiste haber puesto 28 sobre 2, 28 sobre 6, perdón. Listo, entonces el resultado aquí sería 74. Vamos a dejarlo con tres cifras significativas. ¿De dónde salió el 28? Porque el nitrógeno pesa 14, mujer. Y como la molécula está formada de dos nitrógenos, pues entonces la masa molar pues era 28. Entonces aquí sería 74,7 gramos de nitrógeno. ¿Sí? Esta es una manera de hacerlo. Esta es una que personalmente a mí me gusta. ¿Cuál sería otra manera de hacer este mismo cálculo que tenemos aquí? Entonces, fíjense qué significa esta vaina. Aquí lo que estamos diciendo es que si yo tengo 16 gramos de hidrógeno, la cantidad de nitrógeno que necesito para que reaccionen completamente es 74,7 gramos de nitrógeno. ¿Sí? Debo poner esta cantidad para que reaccione con esta cantidad. Para eso me sirve la estequiometría. ¿Cuánto necesito yo del otro reactivo? Y obviamente también me sirve para calcular cuánto puedo obtener de producto. Entonces ya vamos a hacer el cálculo. Otra manera de hacer esta vaina sería de la siguiente manera. Yo tengo 16 gramos de hidrógeno. Sí, es otra manera de hacer el cálculo. Por eso al principio les dije aquí, hay diferentes maneras de hacer los cálculos estequiométricos. Entonces la segunda es hacer el cálculo directamente en masa. ¿Qué significa eso? Pues que yo voy a hallar una relación, como les mostraba hace un rato, acá, que yo puedo hacer esa relación en gramos, ¿cierto? Directamente. Y entonces, en este caso, ¿qué debo poner aquí? Si lo que yo quiero calcular son gramos de nitrógeno, pues gramos de nitrógeno debe quedar arriba, pero entonces los gramos de nitrógeno los tengo que relacionar con los gramos de hidrógeno que debería ir abajo. ¿Por qué abajo? Para que se pueda cancelar, ¿cierto? Y entonces lo único que yo hago es, listo. ¿Cuál es la masa molar de la molécula, sí, de la molécula de hidrógeno? Pues sería 2 gramos por cada mol, ¿cierto? Esa es la masa molar. Pero ¿cuántos moles están participando? Están participando 3. O sea que la cantidad en gramos que yo tengo en la ecuación química, aquí serían 6 gramos. Entonces aquí lo que voy a poner es que por cada 6 gramos de hidrógeno, ¿cierto? Porque eso es lo que me dice la ecuación acá. ¿Cuántos están participando de nitrógeno? ¿Cuánto es la masa molar del nitrógeno? 28 gramos por mol. Pero según la ecuación química, ¿cuántos moles participan? Uno. O sea que en total están participando 28 gramos. Entonces, de cada 6 gramos que yo tengo de hidrógeno, están reaccionando 28 gramos de nitrógeno. O sea, fíjense que es esta misma vaina que nosotros tenemos aquí. Es la misma vaina, ¿cierto? Y entonces al final, pues, ¿cuánto necesito de nitrógeno? 74,7 gramos de nitrógeno. ¿Sí? Ustedes pueden hacer la relación directamente en gramos o la pueden hacer la relación en moles. ¿Sí ven? Y da exactamente lo mismo. Entonces yo puedo hacer relaciones como me convenga a mí, en este caso, o en moles, o la puedo hacer directamente
en gramos. ¿Listo? Yo preferiblemente, mientras uno está aprendiendo, siempre sería mejor ver siempre las relaciones en moles. ¿Listo? Obviamente cuando ustedes aprendan ya no tendrán que hacer esto, sino meten todo en la calculadora y ya, porque se vuelve muy mecánico esta vaina, que todos los ejercicios se hacen igual, pero bueno. Ahora, la pregunta es, ¿esto es lo que yo necesito de nitrógeno? ¿Esto es lo que yo necesito de hidrógeno? ¿Cuánto se me formará de amoníaco en esa reacción química? ¿Cuánto se me va a formar? ¿Cómo puedo hacer yo ese cálculo? Entonces, hay diferentes maneras de hacerlo y es que la estequiometría me permite relacionar reactivos y productos independientemente del reactivo, independientemente del producto. Pues en este caso solamente tenemos amoníaco, o sea que la cantidad de amoníaco que se va a formar yo la puedo calcular a partir de los moles de nitrógeno o la puedo calcular a partir de los moles de hidrógeno o de la manera inteligente es teniendo en cuenta la cantidad en moles que, o la cantidad en gramos que ya tengo de mis reactivos. En este caso no hay reactivo límite, Santiago, porque si se fija, calculamos la cantidad de nitrógeno a partir de la del otro reactivo. O sea que, en teoría, en este punto, los dos se acabarían al mismo tiempo. ¿Sí? Entonces, en este caso, sí, la relación, pues digamos, sí, que esa es la parte compleja o la parte importante más bien, porque complejo tampoco es solamente tener la ecuación balanceada. Entonces vamos a calcular la cantidad de amoníaco. Entonces yo lo puedo hacer de tres maneras. Entonces vean la primera. Parto de la cantidad en gramos que tengo de nitrógeno. Tengo 16, perdón, de hidrógeno. ¿Qué nitrógeno? No, este es hidrógeno. Tengo 16 gramos, ¿cierto? Eso es lo que yo tengo aquí. Primero, lo voy a pasar a moles. ¿Cómo lo paso a moles? Pues usando la masa molar. Un mol de hidrógeno pesa 2 gramos, ¿sí? Y gramos se me va a cancelar. Entonces vean, aquí tengo la equivalencia para poderlo pasar a moles. Luego, pues la relación estequiométrica. ¿Cuál es la relación? Que de cada 3 moles de hidrógeno que reaccionan, se me están formando 2 moles de amoníaco. Entonces es la relación que me importa, la que me da la ecuación química. 3 moles de hidrógeno me forman 2 moles de amoníaco. ¿Sí? Porque ahora quiero calcular amoníaco. Moles y moles se me cancela. Y ahora lo voy a pasar a gramos. Un mol de amoníaco. Fíjense que todo es la misma vaina, es exactamente lo mismo. Hay que tener en cuenta cómo escribo el factor de conversión, dependiendo de las unidades que yo quiero cancelar. Un mol de amoníaco, ¿cuál es la masa molar del amoníaco? Ah, bueno, el nitrógeno pesa 14, el hidrógeno pesa 1, pero hay 3, o sea que esta vaina me da 17 gramos. ¿Listo? 17. ¿Por qué no debes poner 34? Porque fíjate que yo estoy poniendo mi factor de conversión, es que un mol de amoníaco, ¿cuánto pesa un mol? 17. Si tú pones 2 moles, pues cuando pongas 2 moles sí debes poner 34. Pero fíjate que la relación se mantiene. Aquí lo que me interesa a mí es pasarlo a gramos. La relación que me da la ecuación, fíjate que ya la puse, entonces no hay necesidad de poner 2 moles acá, porque ya la relación que hay entre las sustancias que estoy comparando, ya la puse, ¿sí? Entonces, en este caso, si ustedes me ayudan ahí rápidamente, ¿cuánto nos da la cantidad de amoníaco? Acá, porfa. Esa sería una manera. ¿Cuál sería la otra manera? Pues a partir del otro reactivo, ¿cierto? Ya sabemos cuánto necesitamos del otro reactivo, entonces necesitamos 74,7. Entonces, 74,7 gramos de nitrógeno, ¿cierto? También me servirían para calcular la cantidad de amoníaco que se forma. Entonces, tengo gramos, lo primero sería pasarlo a moles.
Entonces, un mol de nitrógeno, ¿cierto? Aquí no necesito poner la relación que me dice aquí. Aquí solamente estoy pasando a moles. Entonces, un mol, ¿cuánto pesa un mol? 28 gramos, ¿cierto? Gramos y gramos, se me va a cancelar. Y luego, ¿cuál es la relación entre moles de nitrógeno y moles de amoníaco? Que por cada un mol de nitrógeno se me van a formar 2 moles de amoníaco, ¿cierto? Eso es lo que dice la ecuación. Entonces, moles y moles se cancela. Y de nuevo, puedo pasar de moles a gramos. Entonces, un mol de amoníaco pesa 17 gramos. Entonces, si ustedes me ayudan aquí con el cálculo, ¿cuánto nos da? Entonces, aquí da 90,6 gramos de amoníaco. Entonces, esta sería la segunda manera de hacerlo, ¿no? Fíjense que puedo partir de cualquiera de los reactivos. ¿Listo? ¿Cuánto me da esto, porfa? ¿Listo? 90,6 gramos de amoníaco. ¿Listo? 90,34. Revises eso, Juan. A 90,7. Listo. Y ahora, la otra manera de hacerlo, ¿cuál sería? Listo. Fíjense que la masa de los reactivos tiene que ser igual a la masa de los productos. Entonces, ¿cuánto tengo de nitrógeno? Tengo 74,7. ¿Listo? Eso es lo que yo tengo de nitrógeno. Primer reactivo. Más. ¿Cuánto tengo yo de hidrógeno? Tengo 16 gramos. Entonces, ¿qué tengo de producto? Amoníaco. Ah, pero no sé cuántos gramos de amoníaco tengo. Ley de conservación de la materia. Masa de los reactivos igual a masa de los productos. Aquí la ventaja es que solamente tengo uno. Entonces, si yo sumo 74,7 más 16 gramos, ¿cuánto me da? 90,7 gramos de amoníaco. ¿Listo? Entonces, fíjense que de las tres maneras, aquí de pronto por el redondeo. ¿Cuántos quedaba aquí en el primer cálculo? Creo que 90,66, dice Majo. Entonces aquí sería 90,7 si yo lo redondeo a tres cifras significativas. Entonces fíjense que independientemente de la manera que yo lo haga, pues me tiene que dar exactamente lo mismo. Yo lo puedo calcular la cantidad de producto a partir del primer reactivo o a partir del segundo reactivo o teniendo en cuenta la ley de conservación de la materia, que la masa de los reactivos tiene que ser igual a la masa de los productos. Ya sé cuánto tengo de los reactivos, pues simplemente sumo estas dos cantidades y entonces ya sé cuánto obtengo de producto. ¿Listo? Esto es la estequiometría. Eso es todo. Entonces la clase por hoy se acabó. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Santiago. Perdón, es que no se me había actualizado el chat aquí en la tablet, perdón, no había bajado. Santiago Charri dice, profe, ¿eso de sumar las masas siempre se puede aplicar? Sí, claro. Si yo tengo todos los reactivos y tengo
y quiero calcular un solo producto y ya sé cuánto es el otro producto, pues ya, sí, eso siempre funciona. Pero pues tengo que tener casi que todas las cantidades de todas las sustancias que participan para poderlo hacer. Si tengo dos productos, pues obviamente no lo puedo hacer si tengo dos productos, ¿cierto? Tendría que saber cuánto es uno de esos productos para poder calcular el otro producto. Por eso digo que en este caso pues le tenemos la ventaja que el único producto que tenemos es amoníaco. Entonces lo podemos hacer directamente. Si tuviera otro producto tendría que calcular cuánto se formaría el otro producto para luego sí aplicar y saber cuánto se formaría del otro. Ah, bueno, Majo, ya creo que contesté. Sí, tendría que tener el otro producto. Eh, en este caso, Nicolás, en este caso sí, pero si yo tengo más sustancias que participan, pues no es tan sencillo, ¿no? Tendría que, como les decía, calcular los otros para poder calcular el otro producto por diferencia. Tengo que tener la masa de la mayoría de sustancias. Por eso decía, la ventaja aquí es que es un solo producto. Listo, eso es toda la estequiometría. Listo, practiquen. Nos vemos. A dormir. Chao. Bueno, por allá Vanessa me dijo que hiciéramos otro ejercicio, ¿cierto? Vanessa o Valentina. Vanessa, sí. Usted sabe que eso no se cumple. Eso no se cumple. La última y nos vamos es pura mentira. Estamos arrancando, ¿no? Estamos arrancando, estamos arrancando. Al final, ustedes tienen que ser capaces de... Voy a poner aquí un ejercicito como para irlos asustando un poquito. Esa es mi labor, asustar gente. Ustedes podrían ya estar en capacidad de hacer este, por ejemplo. No mentiras, todavía no. Por eso vamos a ir paso por paso. Vamos en párvulos. Este sí es chévere. Este sí es para ponerlos a pensar. Chaise. Me voy a volver porque apenas vamos en párvulos. A todo lo que vamos a hacer. Decía Santiago, reactivo límite. Vamos a hacer otro de párvulos. Es que para hacerlo de los parciales toca aprender otras cosas. Pero pues ya espero que la próxima semana, el miércoles o el viernes, ya estemos haciendo los de tipo parcial. Pero pues primero hay que entender lo simple para aplicarlo en lo complicado. Complicado entre comillas, ¿no? Porque tampoco es que sea complicado. Sí, vamos con calmita, Valentina, vamos con calmita, vamos. Ahorita les digo reactivo límite y ya con reactivo límite es suficiente por hoy. Ya después rendimiento, pureza, gases, reacciones múltiples. Entonces vamos con calmita. Entonces, primera pregunta.
Yo tengo 100 gramos. Vamos a suponer que esto es glucosa. Recuerden que las hexosas, que son varias, tienen la misma fórmula molecular, pero son diferentes azúcares. Entonces, glucosa y fructosa, por ejemplo, tienen la misma fórmula química, solamente que la glucosa es una aldosa y la fructosa es una acetosa. Entonces, vamos a suponer que es glucosa. ¿Listo? Por facilidad. Todos saben la glucosa. Yo tengo 100 gramos de glucosa. ¿Listo? Vean, vamos a ponerlo con otra cifra significativa. Vamos a ponerlo 100,0 gramos. ¿Cuál es la cantidad de oxígeno que yo necesito para que reaccione con esa masa de glucosa? Entonces, siempre el primer paso, hay que verificar, como dice Natalie, muy bien, que la ecuación química esté balanceada, porque si no está balanceada, pues yo no puedo hacer los cálculos, ¿cierto? Tengo que balancearla, tengo que hallar una relación entre las sustancias que participan en la ecuación. Entonces, si ustedes me ayudan ahí, porfa, esa se puede balancear por tanteo. ¿Cómo quedaría balanceada? Bueno, Santiago dice 1966. Natalia y Sara dicen 1666. 1666, Vanessa. Juan Pablo 1366. Tenemos tres respuestas diferentes. Majo Dana 1666. Entonces, Fercho, entonces ya le creemos a la mayoría. La ecuación química balanceada es un mol de glucosa, 6 moles de oxígeno, 6 moles de dióxido de carbono y 6 moles de agua. A mí me gusta poner este ejemplo porque está el número que me gusta, el 666, aquí, en la combustión de la glucosa. Y creo que ya se los había dicho la clase pasada. 666. ¿Listo? Ese sería el balanceo. Entonces, siempre el primer paso es verificar que esa ecuación química esté balanceada. Ya lo está. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es hacer el cálculo. Tengo 100 gramos de glucosa. Voy a ponerlo así. Glu, glucosa. Y yo quiero saber cuánto oxígeno necesito para reaccionar. Entonces, como les decía ahí, a mí personalmente me gusta que pasen a moles. Cuando uno tiene más experiencia, puede pasar directamente en gramos. Pero cuando tengamos los ejercicios por allá más complicados, se darán cuenta que es mucho más fácil manejar todos moles que en gramos. Más sencillo. Se enredan menos. ¿Listo? Entonces, tengo 100 gramos de glucosa, vamos a pasarlo a moles. Entonces, un mol de glucosa iría aquí arriba, ¿cierto? Nosotros ya calculamos la masa molar de la glucosa en días anteriores. Entonces, ustedes se acordarán que la masa molar es 180 gramos. ¿Listo? Gramos y gramos se cancela y todo me va a quedar en moles. ¿Listo? Ahora, necesito la relación entre las dos sustancias que yo voy a calcular. Entonces, por cada un mol de glucosa, entonces mol de glucosa debe ir aquí abajo, por cada un mol de glucosa, ¿cuántos moles de oxígeno están reaccionando? 6. 6 moles de oxígeno. ¿Listo? Moles y moles, se me cancela. ¿Cierto? Vean que estamos haciendo exactamente lo mismo. Todo es exactamente lo mismo. Todos los ejercicios se hacen igual. Bueno, algunos con algunos pasos adicionales, pero la clave siempre será la misma. Siempre, siempre. Y ahora vamos a pasarlo a gramos, que no tengo balanza de moles. Moles de aquí, entonces lo debo cancelar. Moles deben quedar aquí abajo.
un mol de oxígeno. ¿Cuál es la masa molar del oxígeno? 32, ¿cierto? Porque un solo oxígeno pesa 16, pero fíjense que la molécula está formada por dos átomos, por ende, pues la masa molar será 16 por 2, 32 gramos. Recuerden esto, las moléculas diatómicas, para que no sufran después cuando lleguen a físico-química. El hidrógeno, el nitrógeno, el oxígeno y todos los halógenos, o sea, flúor, cloro, bromo y yodo, siempre en estado normal, condiciones normales son moléculas diatómicas. Por eso aquí el oxígeno es O2. ¿Listo? Pues, juepucha, están volando. 106,7 gramos de oxígeno. Por cada 100 gramos de glucosa necesitamos 106,7 gramos de oxígeno. ¿Listo? Perfecto. Ahora, ¿cuánto se me va a formar de dióxido de carbono? Recuerden que calcular ese dióxido de carbono lo puedo hacer de muchas maneras. Pero aquí, de la única manera que no puedo hacerlo, pues será sumando, ¿cierto? Porque tengo otro producto y no sé cuánto es ese otro producto. Entonces, sumándolo no puedo hacerlo, ¿cierto? Entonces, ¿qué tendré que hacer? Listo, pues exactamente lo que acabamos de hacer. Podemos partir de la misma glucosa o podemos partir del oxígeno, no importa. De cualquiera de los dos me tendría que dar exactamente lo mismo. Entonces, 100 gramos de glucosa, ¿cierto? Primero lo vamos a pasar a moles, entonces un mol de glucosa pesa 180 gramos por lo que quiero calcular ahora es dióxido de carbono. Entonces aquí será por cada un mol de glucosa se me van a formar 6 moles de dióxido de carbono, ¿cierto? Entonces ahí cambia la relación. Ahora lo que necesito es relacionar glucosa y dióxido de carbono. Un mol, gramos y gramos. Todo me quedan moles de dióxido de carbono, pero vamos a pasarlo a gramos. Un mol, ¿cuánto pesa un mol de dióxido de carbono? ¿Cuál es la masa molar del CO2? 16 pesa el oxígeno, 16 por 2, 32, más el carbono pesa 12, 44, ¿cierto? Entonces majo bien. 44 gramos de dióxido de carbono. ¿Sí? Entonces se hace de la misma manera. ¿Cuánto me daría la cantidad de dióxido de carbono que se formaría? Entonces Sara me dice 146,7 gramos de dióxido de carbono. Entonces fíjense que aquí ya sabemos las cantidades que participan de estas sustancias. 100 gramos de glucosa necesita 106,7 gramos de oxígeno, ¿cierto? Durante el proceso de estos dos se me va a formar 146,7 gramos de dióxido de carbono. ¿Listo? Entonces ya calculamos oxígeno, ya calculamos dióxido de carbono. Y entonces, ¿cuánto se me va a formar de agua? ¿Qué podemos hacer? Podemos hacer este mismo carretazo, ¿cierto? El mismo para calcularlo. O, en este caso, fíjense, ya tengo tres de las sustancias que participan en esta reacción química. Solamente me falta una. Y entonces aquí, fíjense lo que yo hice, puse allá arriba. 100 gramos de glucosa más 106,7 gramos de oxígeno tiene que ser igual la masa de los reactivos a la masa de los productos. En este caso, 146,7 gramos de dióxido de carbono más X gramos de agua, porque no sabemos cuánta agua hay. Y entonces, X aquí sería igual 60,0 gramos de agua, ¿cierto? Esto que está aquí, sumo este par de valores
Este que está sumando pasa al otro lado a restar, o sea, despejo, y me dan 60 gramos. Si nosotros hubiéramos hecho el cálculo a partir de la glucosa aquí usando factores de conversión, me tendría que dar exactamente lo mismo. O sea, 60 gramos. ¿Listo? Entonces aquí se me van a formar 60 gramos de agua. Masa de reactivos igual a masa de productos. ¿Claro hasta el momento? Vean que esto es súper breve, ¿sí o no? Brevas. Excelente. Ya la otra semana será más complicado. Listo, vamos bien. Perfecto. Entonces vamos a hacer más. Recuerden que la única manera es practicar, practicar y practicar. Recuerden, la estequiometría es el estudio cuantitativo, o sea, dando valores, estudio cuantitativo de la cantidad de reactivos y productos que participan en una reacción química. Para todo proceso en la industria, en la farmacia, se necesitan hacer relaciones de cantidades de reactivos y productos. Por eso esta vaina es supremamente importante. ¿Y por qué lo tomamos al final del curso? Porque necesitamos saber qué es una reacción, cómo se balancea. Todos los conceptos previos son necesarios. ¿Listo? Vamos a hacer otro ejercicio. Dice, todos los metales alcalinos reaccionan con agua para formar hidrógeno gaseoso y el hidróxido correspondiente. O sea, aquí tenemos una reacción de desplazamiento de hidrógeno, teniendo en cuenta que el litio pues tiene mayor poder reductor que el hidrógeno, ¿cierto? Lo puede reducir. Una reacción común es la que ocurre entre el litio y el agua. 2 moles de litio reacciona con 2 moles de agua. En el proceso se forman 2 moles de hidróxido de litio más 1 mol de hidrógeno. Entonces la pregunta es, párenle bolas, si yo quiero producir, vean que aquí lo vamos a hacer al revés, ya no tengo el reactivo, sino que yo ya tengo el producto. Si yo quiero producir esta cantidad de hidrógeno, ¿cuánto necesitaré de litio? Primera pregunta, ¿cuánto necesito de litio? Y la segunda pregunta de una vez, ¿cuánto necesito de agua? ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Regletas de tres, oiga la otra. Factores de conversión. Lo mismo, exactamente lo mismo, pero al revés. O sea que va a partir es de mi producto. Natalie, ¿está bien? Tengo 9,89 gramos de hidrógeno y quiero calcular la cantidad de litio que necesito para producir esta cantidad. Entonces, primer paso, vamos a pasarlo a moles. Recuerden siempre mi factor de conversión, pues será la masa molar. Entonces, 1 mol de hidrógeno, ¿cuánto pesa 1 mol de hidrógeno? 2 gramos. ¿Listo? Y entonces, ¿qué pasa? Que gramos y gramos se me cancela y todo me queda en moles. ¿Moles de quién? De este. Ahora lo que necesito es la relación. O fíjense que la ecuación química ya estaba balanceada. Entonces miran 2 cuatro hidrógenos, 2 y 2, 4, 2 oxígenos, 2 oxígenos. Ya está balanceada. O sea que para producir 1 mol de hidrógeno necesito 2 moles de litio. Entonces aquí voy a poner 1 mol de hidrógeno abajo para poderlo cancelar, ¿sí o no? Necesita 2 moles de litio. Moles y moles se me cancelan y ya tengo moles de litio, pero voy a pasarlo en gramos, a gramos.
Entonces, un mol de litio, aquí abajo para poder cancelar esa unidad, ¿cierto? Mol de litio. ¿Cuánto pesa un mol de litio? Uy, número atómico 3 debe ser 6,97 creo que es. Ya ni me acuerdo. Alrededor de 7 casi. 6,9. 6,94, listo. Me gusta más ese valor. 6,94 gramos de litio. ¿Que de dónde salió ese 6,94? Pues es la masa molar de litio de la tabla periódica. Listo. Entonces, si me ayudan ahí rápidamente, ¿cuánto nos daría? Por allá en sus casas está lloviendo. Porque aquí la lluvia toca mi ventana es supremamente chévere. Lo único que me dan ganas es de estar acostado. Que cuando llueve es más rico dormir. ¿Sí o no? Bueno, ¿cuánto nos da, muchachos? Con el calor. 69, o 68,6. Listo. Entonces tengo tres cifras significativas. Voy a dejar tres cifras significativas aquí. 68,6 gramos de litio. Entonces, para producir 9,89 gramos de hidrógeno, necesito 68,6 gramos de litio. Entonces ustedes, porfa, ahí, díganme cuánta agua necesito en la reacción química. Háganse el calculito con el agua. ¿Cuánto necesito de agua? Bueno, Majo ya hizo el cálculo. Vamos a ver otra personita por ahí para corroborar o desmentir. Listo, ya tenemos tres resultados iguales. Entonces, fíjense que sería hacer exactamente lo mismo de aquí, solamente que poner en vez de 2 moles de litio, poner 2 moles de agua y en vez de poner 6,94, poner 18 gramos, que es lo que pesa el agua. Entonces, ¿cuánta agua necesitamos? 178,0 gramos de agua. ¿Listo? Entonces, si yo pongo a reaccionar estas dos cantidades, así tal cual como están, se me van a producir de hidrógeno 9,89 gramos, ¿cierto? ¿Y cuánto se produciría de hidróxido de litio? Entonces ese sí lo podríamos calcular por diferencia, ¿cierto? La masa de reactivos igual a la masa de los productos. O sea que cuánto dióxido de litio se forma. Entonces Majo ya calculó por ahí, vamos a ver, verificamos. Bueno, a Valentina de Ana no les da 237, sino 236. A Natalia también. Listo. Entonces la cantidad de hidróxido de litio que se
formaría también durante el proceso sería 236,7 gramos de hidróxido de litio. ¿Listo? En este caso, pues si queremos dejarlo con las cifras significativas, pues deberíamos dejarlo 237, con solamente 3. ¿Listo? Y aquí 178 gramos, solamente 3. ¿De dónde salió ese 178? De hacer exactamente este mismo proceso, Nicolás. O sea, 9,89 gramos de hidrógeno, que es lo que yo quiero producir de este gas. Primero lo voy a pasar a moles. Un mol de hidrógeno pesa 2 gramos. Y luego, como quiero calcular la cantidad de agua, pues aquí la relación sería por cada un mol de hidrógeno que se forma, necesito 2 moles de agua, ¿cierto? Y luego lo paso a gramos. Ah, pero es que un mol de agua, ¿cuánto pesa un mol de agua? 18. Y ahí debería dar este valor. ¿Alguna otra pregunta? Recuerden que se puede calcular por diferencia, sumar estos dos valores de aquí, son los reactivos, y restarle el otro producto, ¿cierto? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Valentina, no. Listo. Los que están en silencio significa que están de acuerdo. Ahora, ustedes hagan este ejercicio, porfa. Si yo quiero producir 2,21 gramos de dióxido de nitrógeno, ¿cierto? A partir del óxido nítrico, que es este, o sea, el monóxido de nitrógeno. Si quiero producir esta cantidad, ¿cuánto necesito de esto y cuánto necesito de esto? Entonces ustedes ayúdenme ahí, por favor, cuánto nos da. Está que llueve sabroso. Bueno, lo leo. Entonces, Majo ya tiene un dato. Daniela también. Pero ese dato es de qué? Que Majo pusiste NO2 y NO2 pues es el producto. Ah, ok, NO. Listo, perfecto. Entonces ya tenemos un dato para el NO.
Entonces fíjense que todos los cálculos se hacen de la misma manera. Si yo quiero producir 2,21 gramos de nitrógeno, ya hay tres datos iguales, significa que necesito 1,44 gramos de monóxido de nitrógeno u óxido nítrico. Sara ya tiene el resultado para el oxígeno. Vamos a ver si alguien más tiene lo mismo o si le da algo diferente. Gabriela 0,76, o sea, el mismo valor. Espero. Realmente que está como mal redondeado. ¿Quién más tiene alguna respuesta por ahí? Majo 0,77. O sea, ya confirmamos que da eso. Listo. Pero entonces en este caso estamos manejando tres cifras significativas. Hay tres aquí, hay tres acá. Entonces aquí el resultado sería 0,768 gramos de oxígeno. Si yo pongo esta cantidad de óxido nítrico con esta cantidad de oxígeno y los dos reaccionan completamente, se me va a formar 2,21 gramos de dióxido de nitrógeno. Todo bien hasta ahí, ¿sí o no? Podemos pasar a algo más complicado, un poquitín más. Bueno, voy a asumir que el silencio es que aceptan mi afirmación. Entonces, todo bien. Estos de aquí, yo les voy a montar las diapositivas, pero entonces necesito que en sus tiempos, bueno, hoy es viernes, ¿no? Menos mal. Este fin de semana se practiquen estos ejercicios que están por acá, ¿listo? Y entonces ahora vamos a meter el término reactivo limitante, ¿listo? Entonces, en los ejercicios que nosotros acabamos de hacer, en todos estos ejercicios que están por aquí, que nosotros hicimos, nosotros estamos asumiendo algo. ¿Qué estamos asumiendo? Que las dos cantidades de los reactivos que yo tengo acá, al final del proceso se van a consumir completamente las dos. ¿Sí? Porque aquí yo estoy diciendo, si yo tengo esto, necesito esto. ¿Qué significa? Que los dos se van a acabar al mismo tiempo para formarme el producto. Pero a veces, cuando nosotros hacemos los procesos, puede que alguno de estos reactivos yo no lo ponga de manera estequiométrica. ¿Qué significa de forma estequiométrica? La forma estequiométrica es lo que nosotros acabamos de hacer en este ejercicio. Que si yo tengo tanto, necesito tanto, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso me dice la estequiometría. Los dos se van a acabar al mismo tiempo. Eso es tener los dos reactivos de manera estequiométrica, que ambos se van a acabar al mismo tiempo. Pero ¿qué pasa? Que si yo pongo algo más de alguno, pues ese algo más de alguno me va a sobrar al final de la reacción química. Por ende, pues yo no podría utilizar toda la cantidad que tengo ahí para hacer los cálculos estequiométricos. Solamente podría calcular la cantidad de producto, por ejemplo, a partir del reactivo que se va a acabar primero, ¿sí? No del que me va a sobrar. Y entonces por eso es que introducimos el término reactivo limitante. ¿Cuál es el reactivo límite? El reactivo límite es el reactivo que se consume primero en una reacción química. O sea, es el primero que se acaba. ¿Listo? El primero que se acaba. ¿Y qué es el reactivo en exceso? Pues es el reactivo que va a sobrar al final de la reacción química. Entonces les voy a poner un ejemplo. Nosotros, contándome a mí, la clase total
Somos 36 gaticos, 35 estudiantes, un, un remedio de profesor. ¿Listo? 36. Si nosotros compramos, ustedes que saben bastante de esto, si uno compra un petaco de cerveza, digamos que de póker, ¿cuántas cervezas vienen en un petaco? Es que no estoy seguro. Valentina dice que 6. Creo que vienen más. ¿Cuántas vienen en un petaco? Vea que Fercho sí sabe. En un petaco vienen 30, ¿sí o no? Vienen 30 en un petaco. ¿Qué significa? ¿Qué significa eso? Vea que Fercho sí es un borracho, él sí sabe. Son 30 las que vienen ahí. Que si nosotros queremos repartir, estamos en un asado, ¿cierto? Y repartimos de a una cerveza por cabeza, ¿qué va a pasar? ¿Qué se nos va a acabar primero? Pues obviamente la pola se acaba, pero aquí, digamos que todos toman de a unita nada más. A cada uno le vamos a dar una cerveza, ¿cierto? Significa que de todo el salón, 30 personas van a recibir una cerveza. Pero ¿qué van a quedar? Van a quedar 6 personas mamando, ¿cierto? O sea, que ¿cuál sería el producto? Entonces, nuestros reactivos serían personas más cervezas. Esos son nuestros reactivos. ¿Cuáles serían nuestros productos? Persona más con cerveza. Ese sería el producto, ¿cierto? Persona con cerveza. ¿Cuántas personas con cerveza van a quedar al final? Empecé. 36 personas más 30 cervezas. ¿El producto qué es? Persona con una cerveza en la mano. ¿Cuánto voy a obtener yo de producto? Vean, vamos a retomar el ejemplo. Tengo 36 personas al principio, más 30 cervezas. ¿Listo? ¿Producto cuál es? Una persona con una cerveza en la mano. ¿Cuántas personas con una cerveza en la mano van a quedar? 30, ¿cierto? ¿De dónde sale ese 30? Ese 30 sale de la primera cosa que se va a acabar. En este caso, lo primero que se acaba, ¿qué es? La pola. O sea que la pola vendría siendo ¿qué? Nuestro reactivo limitante, porque es el primero que se acaba en la reacción química. Y de las personas, pues nos van a sobrar, porque habrá personas que no tienen cerveza. ¿Y cuántas personas nos sobran sin cerveza? Pues 6, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa? Que las personas vendrían siendo nuestro reactivo en exceso, porque al final de la reacción química sobran, no participaron en la reacción. Eso es lo que hay que tener en cuenta. El reactivo limitante es el primero que se consume, el reactivo en exceso es el que va a sobrar. Y fíjense que el producto, la cantidad de producto que yo voy a obtener, ¿de qué depende? Pues va a depender directamente de quién, del reactivo limitante. O sea que el reactivo limitante es el que me va a decir cuánto producto yo puedo obtener a partir de una reacción química. El reactivo en exceso no, porque se sobra, entonces con él yo no puedo hacer los cálculos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la embarro, estaría sobreestimando alguna cantidad. Siempre los cálculos estequimétricos se deben hacer a partir del reactivo limitante, siempre. Entonces, en nuestro caso, fíjense que teníamos 30 cervezas, o sea que al final vamos a tener 30 personas con una cerveza en la mano. Fíjense que él es el que me está diciendo cuánto producto se puede obtener. ¿Vale? Entonces ahora me voy a volver a la diapositiva anterior. Vamos a ponerlo con un ejemplo ahora sí químico. Vean, ustedes que saben más inglés que yo. Before, after, ¿cierto? Antes de la reacción, después de la reacción.
Si yo tengo antes de que ocurra la reacción química las siguientes moléculas, vean, yo tengo hidrógeno que está representado con unas bolitas blanquitas pequeñas. Tengo nitrógeno que está representado con las bolitas azules más grandecitas. Y tengo amoníaco, pues que será la mezcla de una bolita azul con tres bolitas blancas. Ese sería el amoníaco. Fíjense que aquí puse la misma reacción del principio, la que hace por parte del proceso Haber-Bosch. Proceso supremamente importante, producción de amoníaco. ¿Listo? Fíjense que qué tengo antes yo de la reacción química. Si ustedes miran bien acá, cambiarle el colorcito. Vamos a suponer que cada una de estas bolitas aquí, cada una de estas moléculas me representa un mol. Vamos a hacer el cálculo en moles. Entonces la primera pregunta es, ¿cuántos moles de hidrógeno hay antes de la reacción química? Si nosotros vemos este dibujito que está aquí, ¿cuántos moles de hidrógeno hay antes de que ocurra la reacción química? Entonces ustedes miran aquí 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, o sea que tenemos 9 moles. ¿Listo? Muy bien. ¿Cuántos moles de nitrógeno tenemos? 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien. 5 moles. ¿Y cuántos moles de amoníaco tenemos antes de que ocurra la reacción química? Aquí, ¿cuánto amoníaco tenemos? No hay. Muy bien. Entonces tenemos 0. Eso es antes. Si nosotros vemos estas cantidades que están ahí, ¿de quién tenemos menos moles? ¿De hidrógeno o de nitrógeno? ¿De quién hay menos moles? De nitrógeno, ¿cierto? Eso es obvio. 9 y 6. O sea que ¿quién se va a acabar primero? ¿Quién se acabará primero? Valentina dice nitrógeno, Luisa dice nitrógeno. ¿Quién se acaba primero? Sara dice el hidrógeno. Felipe dice el hidrógeno. Daniela dice el hidrógeno. Nicolás dice nitrógeno. Pues entonces en este caso, ¿quién se va a acabar primero? Pues se va a acabar primero el hidrógeno. ¿Listo? Se acaba primero el hidrógeno. ¿Por qué se acaba primero el hidrógeno? Porque ustedes deben tener en cuenta esta relación que está aquí, ¿sí? Fíjense que en el caso de las cervezas y las personas, pues la relación que hay entre los dos, ¿cuál era? 1 a 1. Una persona con una cerveza, ¿sí? Pero fíjense que aquí en la reacción química la relación no es 1 a 1, es que por cada un mol de nitrógeno se necesitan 3 moles de hidrógeno. Entonces aquí la relación no es 1 a 1. ¿Listo? Entonces todo esto para que se den cuenta de qué, de que realmente la cantidad de moles no es la que me define realmente cuánto reactivo o cuál es el reactivo limitante. Además de la cantidad, debo también tener en cuenta la relación estequiométrica que me da la ecuación química. Y entonces ustedes fíjense que en este caso, ¿qué va a pasar? Borrar esa, bueno, borrar esa vaina, no importa. Aquí, tengo 5 moles de este y tengo 9 moles de este. Antes de la reacción química, fíjense, la primera molécula de nitrógeno va a reaccionar con la primera de hidrógeno, la segunda de hidrógeno y la tercera de hidrógeno. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque eso es lo que me dice la ecuación química. Un mol reacciona con 3. ¿Listo? La segunda molécula de nitrógeno va a reaccionar con la cuarta de hidrógeno, con la quinta de hidrógeno y con la sexta de hidrógeno, ¿cierto? La tercera de nitrógeno va a reaccionar con la séptima de hidrógeno, la octava de hidrógeno y la novena de hidrógeno. ¿Y qué pasó en este punto? ¿Quién se acabó primero?
¿Quién se acabó primero en este punto? Si ustedes ven, aunque la cantidad de hidrógeno es mayor que la de nitrógeno, el primero que se acaba es el hidrógeno, ¿cierto? Vean, se acabó el hidrógeno porque ya consumí ¿qué? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya consumí los 9 moles de hidrógeno que tenía. O sea que el hidrógeno vendría siendo mi reactivo limitante, ¿sí? Porque fue el primero que se acabó. Y fíjense que de nitrógeno tenía 5 al principio, pero ¿cuántos consumí? Consumí uno, 2 y 3. O sea que de él sobró. O sea que el nitrógeno vendría siendo mi reactivo en exceso. ¿Listo? Reactivo límite, reactivo en exceso. Y después de la reacción química, ¿qué pasó? Pues que este nitrógeno reaccionó con estas 3 moléculas de hidrógeno. ¿Y cuántas moléculas se me forman según la ecuación química? Cuando reacciona uno de nitrógeno con 3 de hidrógeno, se me forman 2 de amoníaco. Entonces vean que aquí en este primer figurita que está ahí encerradita, se me va a formar uno y 2 de amoníaco, ¿sí? Producto de esta combinación. Aquí abajito se me forma 3 y 4, ¿sí? Y aquí de este se me forman las 5 y las 6. ¿Por qué se me forman 2 moléculas de amoníaco? Porque eso es lo que me dice la ecuación, ¿cierto? Hay que tener en cuenta eso. Y entonces fíjense que cuántas moles de amoníaco se pueden formar. Se pueden formar al final de la reacción química de amoníaco, lo máximo que se puede obtener serán 6 moles. ¿Listo? ¿Por qué es lo máximo que se puede obtener? Porque en este punto ya el hidrógeno se nos acaba. O sea que al final de la reacción química, ¿cuánto hidrógeno me queda? Pues no me queda, se me acabó, ¿cierto? ¿Cuánto nitrógeno me queda? Si ustedes miran, me gasté uno, 2 y 3 y habían 5. O sea que la cuarta y la quinta, fíjense que estaban aquí, cuarta y quinta, me sobran. Entonces aquí a la final me van a sobrar 2 moles. ¿Sí? Este es mi reactivo en exceso. Eso es lo que me sobra. Este es mi reactivo límite. El reactivo límite no sobra porque es el que se acaba. ¿Y cuánto producto se me va a formar? 6 moles. ¿Por qué? Porque este cálculo lo hago siempre a partir del reactivo limitante. El reactivo limitante es el que me va, como su nombre lo dice, a limitar la cantidad de producto que yo voy a obtener. ¿Listo? Esto de aquí, para que lo vayan sabiendo de una vez, lo máximo que yo voy a obtener en una reacción química a partir del reactivo limitante, a esto se le llama el rendimiento teórico de una reacción. Es el rendimiento teórico, lo máximo que yo puedo obtener de producto. No, no, con la ecuación no lo podemos saber porque dependemos de las cantidades iniciales. Porque habían 9 y habían 5. Pero ¿qué tal si yo en vez de tener 9 y 5 tengo 9 y 2? Pues se me acaba primero el nitrógeno que el hidrógeno, ¿cierto? Entonces dependerá de las cantidades. En el ejemplo que tenemos aquí en la imagen, ¿cierto? Sí, señora, sí. Digamos que fue un ejemplo, lo que teníamos en la imagen. Pero si yo te cambio las cantidades, puede que cambie el reactivo límite. Si yo no pongo 9 y 5, sino que pongo 5 y 20, o pongo 9 y 2, pues entonces las relaciones van a cambiar. ¿Sí? Por eso es que hay que tener en cuenta, además de la cantidad, pues la relación, las dos cosas. Solamente la ecuación química no me dice quién es el reactivo limitante. Porque fíjate que en los ejemplos anteriores, en los ejercicios que ya hicimos, teníamos la ecuación, pero los dos se acababan al mismo tiempo, porque nosotros hacíamos los cálculos para que fuera de esa manera. ¿Sí? Entonces hay que tener en cuenta la cantidad. ¿Vale? No, si ponemos más nitrógeno y menos hidrógeno, pues el hidrógeno seguiría siendo el reactivo limitante, mujer.
Más bien al revés. Si ponemos mucho más hidrógeno, ¿sí? Puede que en ese momento ahora el nitrógeno sea el reactivo limitante. Que si ponemos lo que tú estás poniendo ahí, que si pones más de nitrógeno y menos de hidrógeno, pues el hidrógeno seguiría siendo el reactivo limitante. Porque fíjate que aquí en el ejemplo el hidrógeno es el que me limita la reacción, ¿vale? Entonces, para que el nitrógeno sea el que me limite, pues ahora tengo que poner más hidrógeno. Sí, por eso es que hay que tener en cuenta las dos cosas, la cantidad y la relación. ¿Listo? O sea, no solamente con la ecuación yo puedo saber cuál es de los dos es el reactivo limitante. Nos toca mirar también las cantidades. Voy a poner aquí un ejemplo con esa misma reacción, a ver si queda claro. ¿Listo? Vean, la misma. Tengo la misma reacción, ¿vale? Tengo la misma. Yo parto de 3 moles de nitrógeno. Vamos a asumir que ya no tengo 5 como en la imagen, sino que tengo 3. ¿Listo? Y que no tengo 9 moles de hidrógeno, sino que ahora tengo 6. ¿Listo? Tengo 3 moles y tengo 6 moles. ¿Vale? Si yo tengo estas dos cantidades, fíjense que ya conozco cuánto pongo yo de los reactivos. Entonces tengo 3 posibilidades. ¿Qué posibilidades tengo? Que los dos se acaben al mismo tiempo. Si los dos se acaban al mismo tiempo, significa que tengo una reacción que es estequiométrica. Que yo puse las cantidades de manera estequiométrica, porque los dos se acaban al mismo tiempo. Esa es la primera, el primer escenario que puedo tener. El segundo escenario, ¿cuál es? Que el reactivo límite sea el nitrógeno y que me sobre hidrógeno. El tercer escenario, ¿cuál sería? Que el hidrógeno sea el reactivo limitante y que me sobre nitrógeno. Entonces, a partir de estas cantidades, listo, ya 8:30, todo bien. A partir de estas cantidades, muchas gracias, que no quiero perder esta idea de acá. Si yo tengo estas cantidades, ¿hay reactivo limitante? La pregunta que les digo, que les hago, quiero que lo analicen, tengan en cuenta la relación que nosotros tenemos aquí. ¿Hay reactivo limitante? ¿El micrófono de Andrés? Apáguese el micrófono, Andrés. Gracias. Entonces Vicky dice que sí por el hidrógeno, o sea, el hidrógeno sería reactivo limitante, ¿cierto? Listo. Fercho opina lo mismo. Luisa, también. ¿Quién más quiere dar alguna opinión o se apoyan? El hidrógeno es el reactivo limitante. Daniela dice que sí. Entonces, Valentina dice que no. Mira, Valentina tiene otra respuesta. Majo Cardona dice que sí. Karen todavía está indecisa. Juan Pablo dice que no. Daniela, no entendí. No, yo no he dicho que se acaben al mismo tiempo, todavía. Yo no he dicho nada. Yo dije que habían 3 escenarios. O sea, yo no he dado mi opinión. Juan Pablo dice que el limitante es el nitrógeno. Valentina cree que no hay reactivo límite y por allá 3 personas dicen que es el hidrógeno. Listo, perfecto. Entonces, vamos a hacerlo con un dibujito primero y luego hacemos los cálculos para que se den cuenta cómo es que puedo determinar si es reactivo limitante o no. Entonces tengo 3 moles de nitrógeno. Entonces tengo esto nitrógeno y esto nitrógeno. ¿Listo? Cada una de esas medio bolitas me representa uno de esos moles. Tengo en total 3, ¿vale? Y ahora, ¿cuántos tengo de hidrógeno? Tengo uno, 2, 3, 4, 5 y 6. Tengo en total 6 moles de hidrógeno. ¿Listo? Ahora, también, creo que yo siempre digo esa muletilla que tengo. Ahora.
Lo que vamos a hacer es, la reacción química tengo un mol de nitrógeno debe reaccionar con 3 moles de hidrógeno. ¿Listo? Porque eso es lo que me dice la ecuación química. O sea que este primer nitrógeno tendría que reaccionar con estas 3 primeras de hidrógeno. ¿Cierto? Y durante el proceso, cuando reacciona uno con 3, se me van a formar 2 de amoníaco. Entonces digamos que las bolitas verdes son amoníaco. ¿Listo? ¿Vamos bien? Ahora, esta segunda mol de nitrógeno va a reaccionar con estas 3 de hidrógeno. ¿Sí? ¿Y cuántos de amoníaco me van a formar? Me va a formar 2. ¿Listo? Entonces vean, el segundo mol de nitrógeno reacciona con el cuarto, quinto y sexta de hidrógeno. Y se me van a formar 2 de amoníaco. ¿Listo? Y entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que el hidrógeno se me acabó. Entonces, ¿qué significa? Que el hidrógeno es mi reactivo limitante. ¿Cierto? Se me acabó. ¿Y qué pasó con el nitrógeno? Me quedó uno sin reaccionar. ¿Qué significa? Que es el reactivo en exceso. ¿Y cuánto producto obtuve? Obtuve al final 4 moles de amoníaco. ¿Por qué 4 moles nada más? Porque eso los determino a partir de quién? Del reactivo limitante. Es lo máximo que yo puedo obtener. Y si es lo máximo que yo puedo obtener aquí, significa que los 4 moles de amoníaco vendrían siendo mi rendimiento teórico de la reacción, lo máximo que yo puedo obtener de mi producto. ¿Sí? Entonces aquí los que dijeron que el hidrógeno es el reactivo limitante, pues sí, el hidrógeno es el reactivo limitante. Y el reactivo en exceso, el nitrógeno. Entonces, ¿qué va a pasar al final? Vean, tenía 3 moles de nitrógeno y tenía 6 moles de hidrógeno. ¿Cuántos tenía amoníaco? Cero, antes de la reacción. Pero ¿qué pasó cuando ellos reaccionaron? Que consumí, fíjense que durante el proceso me estoy gastando 2 moles de nitrógeno, ¿cierto? ¿Y cuánto me estoy gastando de hidrógeno? Me estoy gastando los 6, ¿sí? Se me acabaron. Entonces vean, menos 6 moles. ¿Y cuánto se me está produciendo de amoníaco en el proceso? Se me producen uno, 2, 3 y 4, ¿cierto? Y entonces a la final, después de la reacción química, ¿cuánto me queda de nitrógeno? Pues me queda uno, ¿cierto? El que no reaccionó. O sea que esto es lo que me sobra. Eso es lo que me sobra de mi reactivo en exceso. ¿Cuánto me queda de hidrógeno? No me queda nada. ¿Por qué? Porque es mi reactivo limitante, se acabó. ¿Y cuánto puedo producir de amoníaco? Ah, pues lo que diga el reactivo límite. O sea, que estos 4 vendrían siendo mi rendimiento teórico. ¿Sí lo ven más o menos? ¿Claro? ¿Más o menos? Vicky dice que sí. Eso es con el dibujito, ¿vale? Eso es con un dibujito, pero pues obviamente uno en estos ejercicios no hace dibujitos, ¿cierto? Entonces, una manera de hacerlo, ¿cuál es? Hay dos maneras de determinar cuál de los dos es el reactivo limitante. Y es hacer el cálculo estequiométrico de cuánto producto puedo obtener a partir de cada uno de los reactivos. Es decir, vean, y con esto acabo. ¿Cuántos moles de nitrógeno tengo? Tengo 3 moles de nitrógeno, ¿cierto? Y tengo 6 moles de hidrógeno. Entonces, para poder saber cuál de los dos es el reactivo límite a partir de los cálculos, entonces yo voy a mirar cuánto podría yo obtener de amoníaco, que es mi producto, a partir de cada uno de los reactivos. Entonces vamos a hacer el cálculo. Tengo 3 moles, pero según la ecuación química, por cada un mol de nitrógeno se me producen 2 de amoníaco. O sea que voy a poner aquí esta relación. Fíjense que aquí lo que estamos haciendo en los cálculos de antes, un mol de nitrógeno me forma 2 moles de amoníaco. Digamos que lo vamos a dejar en moles para no pasarlo a gramos, así sencillamente. Moles y moles se me va a cancelar, o sea que ¿cuántos moles de amoníaco se pueden producir a partir del nitrógeno? Se pueden producir 6, ¿sí? Asumiendo que el nitrógeno es el reactivo limitante.
Si hacemos ahora el cálculo con el hidrógeno, ¿qué vemos? Que por cada 3 moles de hidrógeno se me forman 2 moles de amoníaco. O sea que aquí voy a tener 3 moles de hidrógeno y aquí arriba voy a tener 2 moles de amoníaco. Entonces, moles y moles se me cancelan, 6 por 2, 12, dividido 3, 4. 4 moles de amoníaco. Y entonces lo que hago ahora es comparar quién es el que me produce menos producto. Entonces, el que me produce menos producto, ¿quién es? El hidrógeno. Ah, entonces, ¿qué significa? Que el hidrógeno será mi reactivo limitante. ¿Quién es mi reactivo en exceso? Pues el nitrógeno, ¿cierto? ¿Y cuánto es lo máximo que se puede producir? Lo máximo que se puede producir es lo que me diga el reactivo limitante. O sea, lo máximo que yo puedo obtener aquí es 4, no 6. Lo máximo que puedo obtener es 4. Tampoco es la suma, porque mucha gente confunde y dice, ah, bueno, aquí obtengo 6 y aquí obtengo 4, entonces a la final obtengo 10. No, es lo que me diga mi reactivo limitante. No puedo obtener 6. Tachar esta monda de aquí. Lo máximo que yo puedo obtener que es 4. ¿Por qué? Porque lo determino a partir del reactivo limitante. Entonces, fíjense que esa es una manera de saber cuál de los dos es el reactivo límite. Saber cuánto producto se puede formar, ¿vale? Y el que produzca menos será mi reactivo limitante. La otra manera que me parece mucho más fácil a mí, ¿cuál es? Es, voy a tener las cantidades iniciales de cada uno de los reactivos. Entonces, al principio, yo tengo 3 moles de nitrógeno, ¿cierto? Porque eso es lo que me dice el ejercicio. Vean, tengo 3. Y tengo 6 moles de hidrógeno, que eso también es lo que me dice el ejercicio. ¿Listo? Y entonces, ¿cuál de los dos es mi reactivo limitante? Lo único que tengo que hacer es tener mi ecuación química balanceada, ¿cierto? Y voy a dividir la cantidad en moles que yo tengo de los reactivos entre su coeficiente. Entonces, ¿cuál es el coeficiente del nitrógeno en la ecuación? El coeficiente es 1, o sea que voy a dividir 3 dividido 1. ¿Cuál es el coeficiente del hidrógeno en la ecuación? 3. 3 dividido 1, 3. 6 dividido 3, 2. ¿Quién me dio menos? El hidrógeno. Por ende, el hidrógeno será mi reactivo limitante. ¿Sí? Sí, señora Vicky. El que menos produzca o cuando yo haga esta relación aquí, el que menos me dé. ¿Sí? Si ven que aquí me da 3 y aquí me da 2, cuando yo divido entre el coeficiente que me dice la ecuación química, por ende el hidrógeno será mi reactivo limitante. Y ya, y ahí ya puedo saber quién es el reactivo límite. Y a partir del reactivo límite es que yo voy a calcular cuánto producto se me va a formar. Sí, o sea, yo no lo puedo hacer a partir del nitrógeno, lo tengo que hacer a partir del hidrógeno. Fíjense que en los ejercicios anteriores, por ejemplo, en el que hicimos por acá atrás, yo podría haber hecho el cálculo a partir de cualquiera de los dos, ¿cierto? No importa, porque estoy asumiendo que las cantidades eran estequiométricas, que ambos se acaban al mismo tiempo. Pero en la vida real, realmente vamos a tener es un reactivo limitante, ¿cierto? Muchos procesos siempre se ponen los reactivos, algunos en exceso, y entonces el cálculo de cuánto se nos va a formar va a depender siempre de mi reactivo limitante. Más o menos claro hasta ahí. Necesito un sí o necesito un no. Listo. Entonces, para terminar nada más porque no alcanzamos a hacer el ejercicio. Ejercicio que tengo. Con esto continuamos el martes. Tranquilos que el martes seguimos con esta vaina. El martes, el miércoles y el viernes. Y si es necesario, la siguiente semana. No problema. Listo. Entonces, vamos a ver si el concepto quedó claro también de manera cualitativa. Vean que aquí cambié ya la reacción. Tengo monóxido de carbono más hidrógeno que me produce metanol. Recuerden que el metanol no es igual que el etanol. El metanol lo puede dejar a uno ciego, porque entra en el metabolismo y también entra el alcohol deshidrogenasa y se convierte en ácido fórmico, que es malo.
En cambio, cuando el etanol entra, se convierte en ácido acético, que no es tan malo. Sí, estos son los problemas. Es el metabolismo que tenemos de estos alcoholes. Y entonces, vamos a asumir que yo tengo 4 moles de monóxido de carbono, digamos, estoy dando un valor nada más, que tengo 4 y que tengo 6 moles de hidrógeno. ¿Listo? Si yo les doy estas dos cantidades así y les doy la ecuación química que ya está balanceada, pongo a reaccionar 4 con 6. ¿Cuál de los dos es el reactivo limitante? ¿O no es reactivo limitante? Entonces, Vicky, Juan Pablo, Daniela, Paula, Sara, Daniela Arisa dice que el CO, todos los demás dicen hidrógeno. Listo. Entonces, ¿cómo determino rápidamente cuál de los dos es el reactivo limitante? Entonces, voy a tomar los moles que tengo de cada quien. De monóxido tengo 4 y de hidrógeno tengo 6. Y voy a dividirlo entre el coeficiente. Entonces, hagámoslo de la manera rápida, ¿sí o no? ¿Cuál es el coeficiente del monóxido de carbono aquí? 1. Entonces, 4 dividido 1, 4. Y tengo 6 moles de hidrógeno. ¿Cuál es el coeficiente? 2. 6 dividido 2, 3. ¿Quién me dio menos? El hidrógeno. ¿Qué significa? Que el hidrógeno es mi reactivo limitante. ¿Cierto? Primer paso. Muy bien. Hidrógeno reactivo límite. Daniela, ¿te queda un poquito más claro, Arisa? ¿Cómo sé cuál es el reactivo limitante? Fíjate que tú pusiste monóxido de carbono. Tienes que ver es la relación. Cuando divides entre el coeficiente del que te dé menos, significa que es el primero que se va a acabar, según las cantidades que hemos planteado. Obviamente, si cambiamos las cantidades, el reactivo límite puede cambiar, ¿no? Pero pues depende de las cantidades que yo tengo. Entonces, ahora, segunda pregunta. ¿Cuánto se puede producir de metanol entonces? ¿Cuál es la máxima cantidad que se puede producir? Lo voy a calcular a partir de quién. Lo máximo que se puede formar lo tengo que calcular a partir del reactivo limitante, o sea, del hidrógeno. ¿Cuántos moles de hidrógeno tengo? Tengo 6, ¿cierto? Eso fue lo que yo puse al principio. Tengo 6 moles. Vean la cantidad, no este valor solamente me sirve para mirar cuál de los dos es el reactivo límite. La cantidad que yo tengo es 6. 6 moles de hidrógeno, que es mi reactivo limitante. ¿Cuánto puede producir de metanol? Entonces aquí hacemos lo mismo que hicimos en los ejercicios anteriores. 2 moles de hidrógeno, ¿cierto? Eso es lo que me dice la ecuación. 2 me producen un mol de metanol. Un mol de metanol. Y entonces a la final, lo máximo que se pueden producir serán 3 moles de metanol. ¿Por qué? Porque siempre que me provoca pegar aquí una cosa, un letrero que diga siempre, porque a veces se les olvida, siempre el cálculo de cuánto producto se obtiene, siempre, qué pena ser tan repetitivo, pero toca, siempre se hace a partir del reactivo limitante. O sea que estos 3 moles es la máxima cantidad que se puede producir de metanol. O sea que esto vendría siendo mi rendimiento teórico de la reacción. Es otro concepto que quiero que vayan analizando ustedes para las próximas clases. Rendimiento teórico, reactivo límite, reactivo en exceso, rendimiento teórico. Al final de la reacción, al final, ¿cuánto me queda de hidrógeno? Cuando reaccione los dos, ¿cuánto me va a quedar? Pues no me va a quedar nada. ¿Por qué no me va a quedar nada? Porque es el reactivo limitante. ¿Cierto? Entonces no me va a quedar nada. Pero entonces, ¿cuánto me queda de monóxido de carbono? Vicky dice que 4. ¿Cuánto me va a quedar de monóxido de carbono? Majo dice que 2. Daniela y Sara dicen que 1. Entonces, ¿cuánto me queda? Para saber cuánto me queda, cuánto me sobra, también tengo, fíjense que no me pueden quedar los 4. Vicky, no me puede quedar los 4. ¿Por qué no me pueden quedar los 4? Porque parte de este monóxido de carbono tiene que reaccionar con el hidrógeno, o sea que también lo voy a gastar. No todo, pero lo gasto, o sea que no me pueden quedar 4, ¿cierto? Imposible, no me pueden quedar 4. También lo voy a gastar. No todo, pero lo gasto.
Y entonces, ¿cómo sé cuál es la cantidad que yo voy a gastar? Entonces, para saber cuánto gasto del otro reactivo, el que está en exceso, pues ese cálculo también lo tengo que hacer a partir del reactivo limitante. Es decir, ¿cuál es mi reactivo limitante? El hidrógeno, 6 moles de hidrógeno. Y a partir del hidrógeno yo puedo saber cuánto me gasto del otro, cuánto me estoy gastando. Entonces la relación me dice que por cada 2 moles de hidrógeno que yo me estoy gastando en esa reacción química, también me gasto un mol de monóxido de carbono, ¿cierto? O sea que a la final, moles y moles se me van a cancelar, 6 dividido 2 me da 3. Yo me estoy gastando 3 moles de monóxido, ¿sí? Necesito 3 moles de monóxido para que reaccionen con estos 6 moles de hidrógeno, ¿vale? Pero entonces, ¿cuánto tenía al principio? 4. Tenía 4 cervezas en la nevera, me tomé 3 porque estoy deprimido y unas botellitas de otras cosas, pero digamos que solo la pola, 4 y 3. Entonces, ¿qué cuántos moles de monóxido de carbono me quedan al final? 1. ¿Listo? Y esto será lo que me sobra. ¿Listo? De hidrógeno no me queda nada. De metanol se pueden formar 3 moles. Y de monóxido de carbono al final me voy a gastar 3 moles de esos 4. Y al final me va a quedar uno sin reaccionar. ¿Sí ven? Esto sería lo que me sobra del reactivo en exceso. Entonces, por favor, no voy a poner tarea ni nada de eso. Solamente quiero que ustedes estos ejercicios, por ejemplo, este que está por aquí, este que está por aquí y este que está por aquí, los que quieran, ¿no? Eso es motivación propia. Esto no va a ser tarea, esto no va a ser nota. Quiero que los hagan, los intenten hacer, ¿vale? Igual con estos ejercicios vamos a empezar el día martes a hacer cálculos ya con ejercicios un poco más elaborados de determinar reactivo límite, cuánto se forma, cuál es cuánto me sobra, ¿listo? Para los que quieran, vayan adelantando esto, van haciendo los cálculos y el martes retomamos, ¿vale? Entonces nos vemos. Devuelvo la diapositiva. El sábado, oigan a mi tío, dice que el sábado me toca, el sábado me toca hacer aseo aquí. Los sábados lavo baño y demás. Ya les monto esto en el aula más tardecito. No, que pensaba terminar la clase a las 8:30 para alcanzar a desayunar algo, porque hoy tengo clase hasta la 1, pero ya faltan 10, entonces no sé si alcance. Los miércoles, Juan. Los miércoles por la tarde. Chao, moachos. Oigan, pero entonces si necesitan tutorías, yo les dejé en el aula virtual lo de los Pilopaga. Aprovechen esa vaina, pónganle trabajo a esos pelados. Y vean que tienen varios horarios de tutorías, aprovechenlos de verdad. Porque ahí se está perdiendo esa oportunidad de ver o resolver las dudas con ellos. Y digamos que los Pilopaga tienen que hacer eso por todo lo que les dan. Entonces aprovechen que están ahí y mátenlos a preguntas. Y yo también tengo ahí una monitora los días viernes por la tarde para que también le escriban y cuadren cita y con ella también pueden resolver dudas de todo esto. Entonces aprovechen esos espacios también, ¿vale? Nos vemos. Tengo clase con los de inorgánica